¿Qué tal, bestias? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Voy a entrar. Bueno, fuera coña. Aquí estamos en un vídeo en el que precisamente hemos vuelto con las... ay, que se me vea bien. Hemos vuelto con las rutinas, ¿vale? Como las que hacía hace unos meses, básicamente. A primera de año, por ahí, que creo que fue la última que hice. Mis rutinas en específico, ¿vale? Que me han ayudado a mí, ¿vale? A básicamente tener el físico que hoy tengo. Para ello estaré dejando básicamente un vídeo lo más actual básicamente que tengo yo de mi físico, ¿vale? Y bueno, básicamente hoy va a ser push day, ¿ok? Hoy voy a hacer la rutina de push day, ¿vale? Tanto para avanzados como para principiantes, tanto para chicos como para chicas, ¿vale? Lo podéis hacer desde vuestra casa, o sea, no os voy a básicamente poner el mínimo material posible para que podáis hacerlo todo sin casi ninguna complicación, y básicamente es la que hago yo, así que bueno, vamos a darle caña. Primer ejercicio, ¿vale, bestias? Os voy a hacer como literalmente el orden que yo suelo hacer, ¿vale? Primer ejercicio es lo que hago yo, ¿vale? Estos son flexiones de pino, ¿ok? Pero esto evidentemente no toda la gente lo podrá hacer, los principiantes, por ejemplo, los que estéis avanzados sí, pero mirad, para los que no podéis hacer flexiones de pino, os digo yo conseguí hacer 8 flexiones de pino, ¿vale? O incluso más flexiones de más de 8 flexiones, como mi récord fueron 9, como más o menos aproximadamente un año y medio o más o menos, básicamente empezando, ¿vale? Desde casa a literalmente hacer este ejercicio, ¿vale? Que para los principiantes os lo voy a explicar. Se llama la rana. Es un ejercicio que básicamente, como dice el nombre, rana, ¿vale? Tienes que ponerte en una posición muy específica, ¿ok? ¿Vale? Que va a ser esta. Empiezas primero, ¿vale? Te pones así, relajado, ¿vale? Como si fueras en plan a sentarte en el suelo, lo que sea, pues relajado, relajada, ¿vale? Sin estar ni aquí, ni aquí, no muevas, no aprietes, no hace falta nada, no, sino un poquito las piernas abiertas, separaditas un poco, ¿veis? Tengo aquí las piernas un poco separadas, ¿veis? Los pies así un poco separados y tal. Y bueno, básicamente os ponéis como en posición un poquito con las piernas abiertas, los pies separados, ¿vale? Así, en esta posición relajados y como en plan como de rana. Y los codos, ¿vale? Los vais a poner, ¿vale? En donde básicamente se doblan, se toca el gemelo con los cuádriceps, ¿ok? Lo ponéis aquí, pum, pum, ¿vale? Los codos apoyados, y ahora os apoyáis en el suelo. Y bueno, si queréis poneros un poquito más para atrás para que podáis hacer mejor la técnica, os apoyáis aquí en el suelo una vez apoyados los codos ahí donde os he dicho, y entonces subid, ¿vale? Entonces os echáis para adelante y subid. Vale, aquí la gente generalmente dice que no tiene la suficiente fuerza para hacerlo, pero eso es un error, porque realmente para este ejercicio no necesitas realmente fuerza. Este ejercicio te va a construir la fuerza y necesitas muy poca fuerza para hacerlo. Lo que pasa es que necesitas hacer la técnica más que nada bien para poder hacerlo correctamente, básicamente, que te salga lo que es este ejercicio, ¿sabes? Hay muchísima gente que de primero dice no tengo la fuerza suficiente, se piensa que tiene que entrenar más, que tiene que tener más fuerza, no sé qué, pero realmente es totalmente contrario. Es simplemente, lo he hecho muchas veces, es simplemente, más que nada, pillarle la técnica, ¿vale? Entonces, practicarlo bastante bien, aseguraros de que estáis haciendo bien la técnica, podéis grabaros, ¿vale? Tanto como para este ejercicio como para todos los que vais a hacer y los que vais a ver próximamente, o sea, ahora, y cualquier ejercicio realmente, os recomiendo que os grabéis, sea de lo que sea, para que podáis ver la técnica si lo estáis haciendo bien o no, ¿vale? Básicamente lo he dicho, repito, posición de rana, aquí, ¿sabes? Relajado, sin apretar nada, y aquí, pum, codo aquí, manos en el suelo. Si quieres te echas un poquito para atrás los pies para que puedas pillar mejor básicamente el equilibrio, y entonces te echas para adelante, ¿vale? Sí, un poquito, pum, y aquí ya vas solo, ¿sabes? Aquí te quedas ahí básicamente. Vale, de ese ejercicio, cuando pilláis una vez la técnica, ok, si no, intentad hacerlo todo lo que podáis, ¿vale? Si no pilláis la técnica de momento, haceros, ¿vale? Este ejercicio van a ser 4 series. Si no pilláis la técnica de momento, de primeras, os hacéis 4 repeticiones por ahí, o más o menos, ¿vale? Podéis hacer, yo os recomiendo de 2, 3, de 3 repeticiones, o sea, 3 veces intentándolo, todo lo que podáis, y lo más fuerte y lo mejor que podáis. De 3 repeticiones a 8 repeticiones, ¿vale? Y para los que podáis, si ya le pilláis la técnica, o si ya le pilláis la técnica, ¿vale? Cuando se la pilláis, básicamente os hacéis 4 repeticiones mínimo, lo dicho. Esto es una cantidad aproximada, ¿vale? Dependiendo de lo que le metas a tu cuerpo, pero generalmente eso pongo como mínimo para que la gente se dé un poquito de caña en este ejercicio y
¿sabes? Como en otros también, pero bueno, lo podéis hacer realmente las que queráis de máximo, ¿vale? No hay un máximo exacto. Una vez que hayáis hecho este ejercicio y lo hayáis dominado, ¿vale? Para los principiantes, básicamente lo que os voy a recomendar es que paséis a la siguiente fase, ¿vale? Que las repeticiones y las series seguirían siendo lo mismo, ¿vale? Podéis hacer, por cierto, de series 3 o 4 o sea, podéis hacer 4 series o 3 series, ¿vale? También varíais un poco, pero vosotros tenéis simplemente que aprender también a escuchar vuestro cuerpo y meterle caña en base a eso, ¿vale? En base a lo que os reventéis, descansar más o menos, que también os digo que el descanso, ¿vale? Son 2 o 3 minutos o 4 minutos, de 2 a 4 minutos básicamente, dependiendo de la caña que te metas, lo dicho, ¿vale? Ir apuntando, porque no se os olvide. Y fuera coña. Es eso, para los que ya dominéis este ejercicio, ¿vale? Tengáis bastante dominado este ejercicio, le hagáis bastantes segundos y tal, ¿vale? Y eso, básicamente pasaríamos a la siguiente fase, que sería la TUC, ¿vale? Rana TUC, o no sé si sería TUC planche, por así decirlo. Bueno, no, creo que es como Rana TUC, si se le puede llamar así, básicamente, no me sé el nombre exactamente ahora mismo. Pero es básicamente pasar desde aquí, ¿vale? Aquí, ¿ok? Entonces, una vez tienes eso, ¿vale? La rana sería este ejercicio de pasar de aquí, aquí, ¿vale? Con las rodillas al pecho, ¿ok? Podéis hacerlo en plan haciendo la transición de rana a tuk, ¿vale? O podéis hacer también directamente la tuk sin hacer la transición de rana, o sea, así, ¿vale? Una vez que tengáis eso, aprendí a hacer también, que os digo, sin básicamente extender los brazos, o sea, bloquear los brazos, estirar los brazos del codo, ¿vale? O sea, sin estirar los brazos del todo, o sea, así. Y lo aprendí a hacer así, doblados los brazos, pero bueno, os recomiendo también que lo hagáis extendidos los brazos, lo más extendido que podáis. Y entonces, desde ahí directamente, ¿vale? Pasaríais a lo que sería pino directamente, ¿vale? Cuando dominéis eso un poquito y tal, podríais hacer, ¿vale? Aquí, aquí y ahora... Vale, tendréis ahí que pasar básicamente la transición sería de la tuk, ¿vale? La rana tuk, le vamos a llamar así, al pino directamente, ¿vale? También lo podéis practicar directamente así, ¿ok? Pero para desarrollar fuerza, para poco a poco ir aprendiendo y poco a poco desarrollar fuerza para hacer básicamente lo que es las flexiones de pino en un futuro, ¿vale? Sería básicamente la transición que os he recomendado. Rana tuk y papino, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, ya he dicho para los principiantes, ahora para los avanzados, básicamente os digo que, bueno, vosotros ya sabéis hacer las flexiones de pino, y si no os salen, básicamente os recomiendo que, bueno, los que estéis avanzados, que podamos decir avanzados como personas que tenéis ya el pino, ¿vale? Básicamente intentad seguir haciendo la transición esa que os he dicho, ¿vale? Varias repeticiones de esa transición, y de hecho, una vez que estéis arriba, ¿vale? Haciendo el pino, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la transición. Así. Podéis, ¿sabes? Podéis bajar poco a poco, ¿ok? Podéis desde aquí directamente, ¿sabes? Ir bajando poco a poco. Lo repito. ¿Vale? Todo lo que podáis de lento, ¿vale? Y eso serían básicamente varias repeticiones. Lo dicho, yo de mínimo pondría 3 o 4 y de máximo no hay un máximo exactamente. Solamente tenéis que aprender a escuchar a vuestro cuerpo, reventaros y según lo que os hayáis reventado, hacer un descanso de 2 a 4 minutos, lo que veáis según os habéis reventado. Pero yo os recomiendo que reventéis bastante yo. Como al 80%, ¿vale? En este tipo de ejercicio, darle el 80% de vuestro máximo, básicamente. A veces le vais a tener que dar más, otras veces menos, de fuerte, a eso de repeticiones, y de series, lo he dicho, 3 o 4 más o menos. Entonces, una vez tenemos ese ejercicio, pasamos al siguiente ejercicio, ¿ok? En mi rutina, el siguiente ejercicio sería lo que es el pino a una mano. Esto, para los principiantes, simplemente tendréis que dominar el pino, ¿vale? Y una vez que dominéis el pino, podéis empezar a practicar el pino en la pared, que también podéis empezar a practicar el pino normal en la pared también, de hecho, pero yo como lo hice sin la pared, pues bueno, lo recomiendo así, pero también podéis practicarlo en la pared para mejorar técnica, sobre todo. Una vez eso, lo que haríamos sería, ¡pum! ¿Vale? El pino aquí,
y echar para un lado un poquito. ¡Pum! ¡Pum! Voy a ponerlo un poquito más lejos para que me veáis. Ok, yo generalmente lo suelo practicar para los principiantes, ¿vale? O sea, simplemente no practiquéis este ejercicio hasta que tengáis el pino. Y para los avanzados, os digo, básicamente he aprendido a hacer este pino, ¿vale? Para los que ya tengáis el pino dominado, he aprendido a hacer este ejercicio y lo estoy aprendiendo todavía, ¿vale? No lo tengo exactamente dominado, pero estoy aprendiendo a hacer ese ejercicio en la pared y otras veces sin pared, ¿sabéis? Lo aprendo básicamente algunas veces con pared para pillarle mejor la técnica, mejorar más la técnica, ¿sabes? Y otras veces sin pared para directamente hacerlo, para ver básicamente la técnica que le he pillado en la pared, todo lo que he practicado o lo que sea, simplemente el progreso que llevo en ese ejercicio, ponerlo a prueba, ¿sabéis? Eso, os hacéis como unas otras 3 o 4 series, lo dicho, varía, 3 o 4 repeticiones aproximadamente, máximo no hay exactamente. Ese sería básicamente lo que es el pino a una mano, ¿vale? Después estaría este ejercicio, ¿vale? La tuck planche, ¿ok? ¿Vale? Es pum, ¿ok? Lo voy a poner de otro ángulo para que me veáis mejor. Esto sería así. Para los principiantes tal vez no podáis hasta que desarrolléis más fuerza, ¿vale? Tanto con ejercicio de pino y tuck planche en el suelo, básicamente, y tuck de rana en el suelo. Así que bueno, solamente ir desarrollando fuerza, darle caña hasta que lo podéis hacer ese ejercicio, ¿vale? En la técnica es como habéis visto, yo suelo echarme un poquito para adelante para coger ese pequeño impulso y básicamente hacer un poquito mejor el ejercicio, pero no influye mucho la verdad eso que he hecho ahí. Pero básicamente para los avanzados, ok, la tuck planche, bueno, hay variaciones. En la tuck planche es básicamente el primer ejercicio, la primera variación, o sea, el primer paso básicamente para ir a por la full planche. La full planche no sé si la conoceréis, pero básicamente es ese ejercicio, ¿vale? Pero con todo lo que es las piernas, el cuerpo básicamente recto, paralelo completamente. Un ejercicio bastante chungo. Yo conseguí la straddle planche, ¿vale? Yo conseguí la straddle planche hace un año, tenía varios presses de straddle planche y flexiones, llegaba a tener bastantillas flexiones, como 8 flexiones de straddle planche holdeando, un poquito bastante sucia, la verdad. Lo que pasa es que lo dejé y ahora básicamente estoy volviendo a ello. Me centré mucho más en los básicos y ahora estoy volviendo a ello básicamente. Pero nada, simplemente eso, como 3 o 4 series, las repeticiones mínimo 3 o 4, ¿vale? Os recomiendo. En esto sí que os digo que no os paséis mucho. Yo lo que suelo hacer aquí es básicamente en plan hacer como 3 o 4 repeticiones, ¿vale? Holdeando cada repetición unos 10 segundos aproximadamente, ¿vale? A veces hago más, otras veces menos, pero es eso. Y bueno, conforme vayáis avanzando en la tuck planche, yo ahora mismo estoy yendo por la advanced planche, ¿vale? Que es el siguiente paso básicamente, después de la tuck planche, que básicamente la tuck planche, pero con las piernas un poquito más, ¿vale? O sea, tiradas para atrás, básicamente. Es el siguiente paso, lo voy a mostrar. Tuck planche, está, para que lo veáis, la advanced planche. Más o menos estoy yendo por ella, ¿vale? A limpiarla bastante, tener la técnica bastante limpia, ¿ok? Para pasar de esa, básicamente, a desarrollar bastante fuerza con esa, para pasar después a la straddle planche y entonces ya pasar a la full planche, ¿sabéis? Después de ese ejercicio, básicamente, vendrían los básicos, ¿ok? Esta rutina la podéis hacer en el orden que vosotros veáis que os parece mejor, podéis probar en varios órdenes diferentes, ¿vale? De cómo hacer los ejercicios, unos ejercicios de otros. Yo estoy recomendando así porque principalmente estos ejercicios de tensión son los que le tenéis que meter también caña y tal. Y bueno, para que deis vuestro 100% directamente en estos ejercicios que no os cansan demasiado y que necesitáis meterle caña en plan para mejorar en ellos, pues os los pongo de primeros y así para que gastéis primero la fuerza, que vais con toda la fuerza buena para
para estos ejercicios y después vayáis a por los que os voy a explicar ahora, que son los básicos, ¿vale? Entonces, siguiente tendríamos básicamente lo que son los fondos. Los fondos son básicamente, te pones en unas dos paralelas, ¿vale? O si no tenéis paralelas, podéis poneros, por ejemplo, en medio de dos sofás en vuestra casa, en medio de dos sillas en vuestra casa, en medio de lo que sea, básicamente, que tengáis, podéis apoyaros, ¿vale? Con dos cosas ahí en el medio, básicamente. Okay. Una vez que os hayáis apoyado en algo en medio de dos cosas, ¿vale? O si tenéis paralelas mejor, os la podéis comprar. Esta yo me las compré en el Decathlon. Una vez eso, ¿sabes? ¡Pum! La técnica es simple, es simplemente bajar 90 grados, lo que es básicamente 90 grados es hasta aquí, ¿vale? Un poquito más para abajo, mejor. Y entonces subir estirando el brazo por completo, lo máximo que puedo, o sea, pum, ¿sabes? Por completo, y entonces bajas otra vez 90 grados, un poquito más. Y entonces subo otra vez, ¿vale? Así. Las piernas las podéis poner como queráis, ¿vale? Las podéis poner cruzadas o así. Yo recomiendo más así generalmente, porque es mucho más cómodo. Lo que pasa es que con estas paralelas no llego a tocar al suelo, entonces por eso me pongo con las piernas así y me viene mejor, ¿vale? Y la técnica aprenderéis a controlaros, ¿vale? Para que no, básicamente aprender a controlaros para que no tengáis swing, ¿vale? Apretando lo que son las dorsales, el abdomen, ¿vale? Un poquito y tal. Para los principiantes que no puedan hacer este ejercicio, ¿ok? Básicamente lo que haríamos aquí sería lo mismo, ¿vale? Pero en vez de hacer los fondos directamente, ¿ok? Pues lo que haríamos sería subir directamente, ¿vale? Pum, aquí, y bajar lentamente. Y otra vez. Y otra vez. ¿Vale? Pegas un salto, ¿vale? Te pones aquí arriba, bajas lentamente. Lo más lento que puedes. Tampoco hace falta que te tires una hora, aunque si te tiras una hora yo creo que podrás hacer fondo directamente, pero vosotros sabéis lo que me refiero, ¿no? Para los que no podáis hacer los fondos directamente, ¿vale? Pues hacéis esas negativas, ¿ok? Esas negativas, y yo aquí lo que os recomiendo para los que hacéis negativas y para los que podéis hacer los fondos directamente, que hagáis mínimo 8 repeticiones, ¿vale? Porque es el rango aproximado para la hipertrofia, y básicamente, bueno, darle caña. Pero si podéis hacer, por ejemplo, 4 fondos por ahí más o menos directamente, ¿vale? Sin tener que hacer, o sea, podéis pasar de la negativa a hacer 4 fondos, o podéis hacer 4 fondos y entonces vais ya haciendo fuerza, ¿vale? Yo lo que os recomiendo, a lo mejor con 3 fondos también podéis empezar a hacer los fondos ya, ¿vale? Para que básicamente desarrolléis fuerza y entonces podéis llegar por ejemplo, la cantidad de 8 fondos y evidentemente mucho más que podéis llegar. Como yo, que por ejemplo mi récord fueron 90 y tantos el año pasado en una sola serie. De esto, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer son de 3 a 4 series, ¿vale? Según la caña que le deis, según como veáis que vuestro cuerpo puede, realmente le va a hacer bien. Bueno, esto ya lo vais a entender con el tiempo. Bueno, básicamente y lo dicho, mínimo 8 repeticiones por ahí. Si le metéis menos porque no tenéis la suficiente fuerza, no pasa nada, está bien para desarrollar la fuerza, pero una vez que tengáis la fuerza necesaria, 8 repeticiones mínimo está bastante bien. Y para los que hagáis las negativas, los principiantes, lo mismo, ¿vale? 8 repeticiones de negativas, ¿vale? Si no dejéis descansar cuando básicamente estéis en el suelo, ¿vale? Apoyéis los pies en el suelo, sino que rápidamente subiros otra vez y hacer la siguiente negativa y así todo el rato hasta que lleguéis mínimo a 8 o las que podáis. Si no podéis tantas, lo dicho, hacer las que podáis, básicamente lo mejor que podáis, lo más despacio que podáis, apretando lo máximo que podáis, bajando poco a poco, para desarrollar esa fuerza que os va a llevar a hacer cada vez más negativas hasta que podáis hacer fondos y empecéis a desarrollar fuerza con los fondos y entonces de ahí ya llegáis al rango de hipertrofia y entonces hagáis la hipertrofia, ¿sabéis? Es así, sí, simplemente darle gaña, tío, nunca rendirse sobre todo, ¿sabéis? Veréis cómo veis los resultados si lo hacéis bien y sobre todo lo combináis esta rutina, tanto esta rutina como cualquier otra rutina de ejercicio, dándole caña con macronutrientes, ¿vale? Básicamente los podéis calcular desde internet, calculadoras de macros y también modificándolo para que lo hagáis más justamente básicamente con fórmulas, ¿vale? Para contar exactamente vuestras calorías, vuestros macronutrientes que tenéis que comer para según el objetivo en el que por el que queráis ir, si es definición, si es mantener, si es volumen, pues volumen, ¿sabéis? Recordad otra cosa muy importante que es la fe, ¿sabéis? Sin fe no podéis hacer nada, literal. Entonces,
ese ejercicio de ahí por ahí va. Otro ejercicio serían las flexiones, ¿vale? Penúltimo ejercicio de mi rutina, el cual básicamente yo lo suelo hacer con una banda que tengo en la mochila, ¿vale? Pero básicamente para los principiantes, ¿ok? Os digo, hacéis las flexiones, si no podéis hacerlas así, ¿ok? Flexiones normales de toda la vida, lo que es, os explico un poco la técnica, cuerpo recto, ¿ok? Pum, tirando para hacia adelante, no lo hagáis directamente de aquí yendo para el suelo, ¿vale? No hagáis así, mucha gente el error que comete es directamente de aquí, tirarse para el suelo, ¿sabes? Directamente de frente, entonces se le van los brazos demasiado para los lados y eso, aparte de ser lesivo, un poquito doloroso y tal, básicamente no va a ser realmente efectivo como para ganar músculo ni fuerza en nada, ¿sabes? Sino que va a ser muy poquito efectivo, no va a ser tan efectivo como si lo hicieras así, ¿vale? Que es la técnica correcta. Es básicamente echarse para adelante, no exactamente echarse para adelante, sino echarse para adelante un poquito, ¿vale? Con lo que es, pum, flexionando, ¿vale? Y entonces esa es la técnica, básicamente. ¿Vale? Esto yo lo sé para los principiantes, que no podéis hacer esa técnica porque todavía no tenéis la fuerza suficiente, lo dicho, ¿vale? Bueno, pues, aquí hay dos formas para hacerlo mucho más fácil. Una, primero es con las rodillas, ¿ok? En vez de hacerlo así, apoyáis las rodillas y misma técnica, cuerpo recto, pum, para adelante, ¿vale? De hecho aquí a mí, sinceramente, echarme para adelante con las rodillas básicamente es mucho más fácil, ¿sabes? Porque es como directamente vas para enfrente, ¿sabes? Y te echas para, bueno, básicamente flexiones y así echas los codos para atrás y tal, ¿vale? Como lo veis aquí, esa es la técnica correcta, ¿ok? Y si seguís sin poder hacer la técnica correcta, ¿vale? Echándolos para adelante y tal, sin ir directamente al suelo, pues simplemente hacer lo siguiente, que serían básicamente rodillas, ¿ok? Rodillas, y entonces ya una vez desde aquí hacer lo mismo que os he explicado antes en los fondos, ¿vale? Pero ahora con las flexiones, que serían negativas, ¿ok? ¡Pum! ¿Vale? Ahora os levantáis de nuevo, ¡pum! ¿Sabes? Bajando despacito, ¡pum! ¿Sabes? Bajando despacito, ¡pum! ¿Sabes? Esa sería básicamente la técnica, hasta que vayáis desarrollando más fuerza, cada vez más fuerza, hagáis más repeticiones, hasta que llegue el punto en el que hagáis las flexiones con rodillas directamente, así, ¿sabes? Sin hacer negativas, y hasta que llegue el punto en el que hagáis tantas flexiones con rodillas que podéis hacer ya flexiones normales, ¿vale? Y de ahí cada vez haciendo más, básicamente. De esto vamos a hacer lo mismo, 3 o 4 series, ¿vale? Y os recomiendo básicamente 8 mínimo, cuando yo digo que hagáis mínimo 8 repeticiones en un ejercicio básico, porque es el rango de hipertrofia, me refiero que os metáis cañas. Si hacéis más de 8, más de 15, sabes que más o menos el rango de hipertrofia y tal, de 8 a 15, pues básicamente no pasa nada, absolutamente nada. De hecho mejor, obviamente tienes que meter más cañas conforme vas avanzando, ¿vale? Para hacer más repeticiones, básicamente. Entonces, bueno, eso sería para los principiantes. Para los avanzados, ¿vale? Que ya os hagáis bastantes flexiones, podéis optar por hacer muchas flexiones, ¿vale? O podéis optar también por lo que son coger bandas de resistencia, compraros bandas de resistencia y poneroslas, ¿vale? Como si fueran sustituyendo a discos, ¿vale? Que os podéis poner encima para hacer flexiones con más peso. Mirad, son como estas, ¿vale? Básicamente yo tengo varias grandes, de hecho estas son las más grandes que he podido pillar, porque me tengo que meter bastante caña ya en esto cuando añado peso para no hacer muchas repeticiones, aunque sí me gusta hacer muchas repeticiones de flexiones, pero la verdad es que otra vez estoy harto un poco de las tantas repeticiones. Pero bueno, ahora mismo en esta época de mi vida lo que estoy haciendo es básicamente esto, ¿vale? Con bandas de resistencia, ¿ok? Lo que hago es, mirad, ponérmelas así, ¿vale? ¿Ok? Me las paso por aquí y hago pum, ¿ok? Me las acomodo un poco para que no se me salga así en plan pum, ¿sabes? Por aquí. Y entonces, una vez eso, ya hago las flexiones con la banda elástica así, ¿ok? Que para los fondos también no lo he dicho, pero para los fondos podéis hacer lo mismo, ¿vale? Con una banda elástica, ponerlos aquí encima, ¿vale? Y entonces, para poneros, por si queréis hacer fondos con más peso, al igual que con las flexiones con más peso, ¿vale? Os ponéis los fondos así, y entonces, pum, aquí, pam, pam. Siempre intentar mantener bien la técnica, porque un error que yo he cometido
durante a lo largo de todo, más de 3 años que llevo haciendo calistenia. Ha sido muchas veces que he perdido la técnica y he tenido que volver a recuperarla y me ha costado un poquito, por básicamente que me he acostumbrado en ejercicios en los que me estaba metiendo mucha caña o lo que sea, a meterme mucha caña y enfocándome tanto en meter mucha caña, básicamente había olvidado la técnica y pues básicamente me acostumbré a hacer una técnica mal, ¿vale? Y eso pues también genera un poquito de descompensación muscular, o simplemente que la técnica no es buena y no es realmente 100% efectiva, o realmente yo qué sé, ¿sabes? Pero simplemente no son cosas buenas. Entonces simplemente tener en cuenta siempre la técnica. Os podéis grabar lo dicho con cualquier ejercicio, tanto para las flexiones como para los fondos, pues podéis meter más resistencia, ¿vale? Con banda de resistencia, haceros más fuerte levantando peso en los fondos, flexiones. También os va a crear un poquito más de... A mí me ha ayudado la verdad para pasar también a un siguiente nivel físico. Y bueno, básicamente eso, lo he dicho, 3 o 4 repeticiones, 3 o 4 series de eso aproximadamente. Pasaríamos al siguiente y último ejercicio de mi rutina que hago yo ahora mismo, que es básicamente este, ¿vale? Plancha abdominal isométrica. Para un principiante va a ser muy fácil, ¿vale? Porque va a tener que hacer esto nada más, ¿ok? Ponerse así, tener en cuenta siempre la técnica, lo dicho, en plan torso recto, aguantando todo lo que podáis. Los avanzados lo vais a tener un poquito más difícil, como lo hago yo, que básicamente lo vais a hacer de esta manera. Es una variación que yo hago para hacer más complicado este ejercicio, que es básicamente esto, ¿sabes? De aquí haces y subes, ¿sabes? Básicamente en un suelo que desliza más, ¿vale? Básicamente lo haría sin tener que parecer que estoy escalando, pero básicamente no escurre, pero básicamente lo suelo hacer siempre en un suelo que escurre, ¿vale? Como es típico de un gimnasio, típico de tu casa o lo que sea. Y pues básicamente de aquí subes, ¿vale? Ay, voy a hacer un poquito arrastrando, ¿vale? Así. Y sube, ¿vale? Me cuesta un poco porque estoy arrastrándome, lo dicho, pero básicamente sería esa variación, ¿vale? Lo que es bajar, ¿vale? Lo que es bajar, entonces subir, ¿vale? Arrastrándote, intentando mantener siempre la técnica siempre del tronco superior recto, ¿vale? Recordadlo, siempre el tronco superior lo más recto que podáis, ¿ok? Podéis hacer todas las repeticiones que queráis de eso, y una vez, al igual que los principiantes, podéis hacer todos los segundos que queráis de la plancha abdominal isométrica normal. Y entonces, una vez que ya los avanzados os hayáis cansado de al hacer varias repeticiones de esas, básicamente podéis hacer una cosa, ¿vale? Para terminar de dejar cao el abdomen un poquito, que sería básicamente bajar una última vez, ¿ok? O quedaros aquí un ratito, ¿vale? Unos 10 segundos o más o menos, lo que queráis. Y entonces bajar, ¿vale? Otra vez y quedaros aquí, ¿ok? Como básicamente 8 segundos, 10 segundos o lo más o menos, ¿vale? Lo que vosotros básicamente veáis, porque al hacer varias repeticiones de esas que os he enseñado y mantener un poquito también la plancha abdominal si queréis hacerlo también, básicamente al bajar de nuevo y quedaros ahí os va a reventar bastante, lo vais a ver, y básicamente podéis quedaros los segundos que queráis reventando siempre, dándole bastante. Eso serían de 3 a 4 series, aunque yo generalmente de este ejercicio y ejercicios de abdomen me gusta hacer más 4 series, ¿vale? Pero no es realmente necesario, pero yo suelo hacer 4 series, pero podéis hacer de 3 a 4 series, ¿vale? Metiéndoos toda la caña que podáis, ¿vale? En este ejercicio. Bueno, básicamente eso, bestias, eso sería lo que es este vídeo, ¿vale? De Push Day. Os he dado todos los tips que he podido daros, en la descripción, si me acuerdo, ¿vale? Os dejaré un vídeo también, o varios vídeos míos también, de otras rutinas, o también básicamente cómo empezar a traquear tus macronutrientes, o cómo seguir perdiendo grasa después de haber aprendido a traquear tus macronutrientes. Si queréis conseguir más información de cómo yo he conseguido un plan físico bueno, solamente haciendo calistenia, ¿vale? Comiendo nada más que cosas que me gustan y al mismo tiempo que siguiendo mi dieta, evidentemente. El cambio físico no ha sido en 3 años, sino que ha sido también más que nada en una cierta etapa de mi vida en la que he empezado a comer bien y a entrenar de verdad bastante mejor y fuerte, y entonces ahí es cuando también he mejorado muchísimo más mi físico, he llevado mi físico al siguiente nivel, ¿sabéis? Y bueno, básicamente os he intentado dar todos los tips posibles de lo que es mi rutina y tal, y nada, espero que le deis caña, sobre todo.
no que solo os haya gustado, sino que le deis caña para coña. Y nada, pues vamos a darle con todo. A por ello.